Bueno, un gran saludo a todos mis estudiantes del tercer año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Estamos iniciando el tercer laxo, ya esta es nuestra primera clase y el tema será sobre las normas elementales para la redacción de documentos jurídicos. La redacción de un documento jurídico está referido a las normas elementales de redacción de dichos documentos. Para esto no hay realmente bibliografía. Tenemos que remitirnos a lo que aprendimos en derecho registral. Pero debemos siempre que se haga un documento, ya sea a nivel de notaría, a nivel de registro o a nivel de tribunal, tratar en lo posible de no cometer errores ortográficos o mala indicación de términos jurídicos, ya que en algunas oportunidades se observa que regresan documentos de abogados por mala utilización de términos y errores, y queda entonces en tela de juicio el profesional del derecho, su universidad y todos sus profesores. Bueno, evitar la utilización de errores ortográficos y términos jurídicos no adecuados en la redacción de documentos, sea a nivel de notarías, registros o tribunales. Esto es esencial. Debemos, ante todo, evitar los errores ortográficos. En cuanto al tipeo de documentos, la parte delantera, el anverso, debe constar o poseer 30 líneas. Presten atención a esto, por favor, porque es muy importante. Porque esto muchas veces se viola esa normativa. Repito nuevamente, en el tipeo de documentos, la parte delantera, es decir, el anverso, debe constar o poseer 30 líneas. Y la parte posterior de dicho documento, es decir, el reverso, debe poseer hasta 34 líneas. Esto es muy importante, mis estimados estudiantes, que respeten esa normativa en la redacción de documentos jurídicos. Para ello debemos considerar el contenido del artículo 25 del Código Procesal Civil, que se refiere al principio procesal de la escritura. El mencionado artículo textualmente dice: los actos del tribunal y de las partes se realizarán por escrito, y de todo asunto se formará expediente separado con un número de orden, la fecha de su iniciación, el nombre de las partes y su objeto. Fíjense bien que aquí este artículo ya te está dividiendo el documento en la fecha de iniciación, el nombre de las partes y el objeto. Ese ya es una estructura en sí que nos la facilita el artículo 25 del Código Procesal Civil. Y las actuaciones deben observar el orden cronológico según la fecha de su realización, y la foliatura del expediente se llevará al día y con letras, pudiéndose formar piezas distintas para el más fácil manejo cuando sea necesario. En cuanto al Código Civil venezolano, en su artículo 1357, que dice textualmente lo siguiente: como siempre, les digo a mis queridos estudiantes que tengan a la mano sus respectivas leyes, para que vayan ahí, ustedes mismos leyendo ese contenido. El mencionado artículo dice: el instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.
En cuanto al artículo siguiente, es decir, el 1358 del Código Civil, dice lo siguiente: el instrumento que no tiene la fuerza de público por incompetencia del funcionario o por defecto de forma es válido como instrumento privado cuando ha sido firmado por las partes. Esto es muy importante, estos dos articulados, porque nos están haciendo una distinción entre el instrumento público y el instrumento privado. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Abogados, los profesionales del derecho deben participar en la elaboración de los documentos. Y el artículo 16 del Código de Ética del Abogado, que textualmente dice, y que espero que presten atención ustedes, mis estudiantes, los que están en formación de abogado, porque esto es muy importante lo que dice este artículo, es lo siguiente: ningún abogado permitirá que sus servicios o bien su nombre sean usados de modo que personas legalmente desautorizadas para el ejercicio del derecho puedan practicarlo. El abogado se abstendrá de suscribir y visar documentos en cuya redacción no haya participado. Generalmente yo he visto como algunos colegas visan documentos y no han participado en esa redacción y ni siquiera se toman el tiempo por lo menos de decir: dame el documento para hojearlo, revisarlo, porque si tiene algún error cuando esté visado, es el abogado, es la fama del abogado la que está en tela de juicio ahí, si ese documento está mal elaborado. Por cierto que existe una jurisprudencia acerca de un escrito realizado por un colega donde había 48 errores ortográficos en tan solo 2 páginas. Ese caso, por cuestiones de amistad, no me abstengo de decir el nombre, ¿no? Pero ese caso fue muy notorio, ¿no? Y ese caso se pasó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados y se le sancionó administrativamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso pueden ser casos que lleguen a un tribunal y wow, que usted vea 48 errores ortográficos en 2 páginas, puede ser una sanción administrativa por parte del Colegio de Abogados, e inclusive puede ir un poco más allá. Esta jurisprudencia que dice lo siguiente, no puede dejar de sorprender a esta sala la forma como está escrita la solicitud de amparo constitucional interpuesta ante el ACUO por parte de el abogado fulanito, la abogada fulanita de tal, no voy a decir el nombre, actuando como apoderada judicial del accionante. Es realmente insólito que una profesional del derecho, tal como al menos así lo hace constar en dicho escrito, incurra en errores gramaticales graves y continuos. Observa la sala con gran sorpresa cómo la abogada en un escrito de menos de 2 páginas, específicamente 48 líneas, contiene más de 48 errores gramaticales. Particularmente, no coloca casi ningún acento en su escritura y además repite en 2 oportunidades la palabra vulnerado. Escribe la palabra alusión y establezco con errores ortográficos y se refiere al texto fundamental como la Constitución en minúscula, entre otras cosas. Esto es parte de lo que yo le estoy leyendo del extracto de esa jurisprudencia en el caso de estos 48 errores ortográficos. Continúo. Ciertamente es responsabilidad de los colegios de abogados y no de esta sala
iniciar procedimientos disciplinarios contra abogados que incurren en violaciones de la ley de abogados o del código de ética del abogado, procedimientos que en general se relacionan con aspectos éticos. Sin embargo, no es siquiera responsabilidad del Colegio de Abogados reparar la baja calificación profesional de los abogados, ya que definitivamente esa es una responsabilidad de las universidades responsables de graduar a los abogados. Según la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 253, los abogados autorizados para el ejercicio forman parte del sistema de justicia y de la misma forma que este Tribunal Supremo, así como los demás tribunales de la República, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia y los ciudadanos que participen en la administración de justicia conforme a la ley. En cualquier caso, el abogado es una figura esencial del sistema de justicia, ya que no solo los abogados en ejercicio requieren de una calificación y posterior autorización para ejercer, sino que de la misma manera lo requieren los jueces en virtud de que deben ser abogados, así como los fiscales del Ministerio Público o los defensores públicos. Es entonces la base fundamental de un sistema de justicia justo y eficiente que los abogados posean las calificaciones adecuadas para ejercer la profesión y de esa forma servir como elementos básicos del sistema de justicia. Continúa la jurisprudencia. Es de la universidad precisamente donde nacen los abogados. Es de las escuelas de derecho de las universidades donde se origina o se desarrolla la calificación de un abogado. Son los profesores de derecho designados por esas universidades los que hacen a los abogados. Es entonces una responsabilidad de las universidades y de sus profesores la existencia de un sistema de justicia conformado por profesionales de derecho con la calidad y capacidad suficiente para analizar y expresar y decidir los términos de las leyes que soportan la justicia venezolana. A pesar de que esta sala no posee potestad en esta oportunidad para sancionar o descalificar a un profesional cuyo título fue otorgado por una universidad legalmente establecida, al menos en defensa del sistema de justicia venezolano, llama la atención al sistema de justicia en pleno sobre las actuaciones de la mencionada abogada, inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el número tal, y de la misma manera y con mayor énfasis llama la atención a la universidad y a los profesores que graduaron a esta ciudadana para que en un futuro consideren la responsabilidad en que incurren al otorgar títulos sin consideración de un aspecto esencial como es la expresión de un abogado, tanto en forma verbal como escrita. Esto fue una jurisprudencia, mis estimados estudiantes, del 30 de enero del año 2002, ya con la fecha que les estoy dando, y con el año ustedes pueden buscar la mencionada jurisprudencia y observar ahí que realmente sí, este tribunal hizo un llamado a una sanción a la mencionada abogada, porque realmente en 48 líneas cometió 48 errores ortográficos. ¿Por qué coloco esto en nuestra primera clase? Porque vamos en las siguientes clases, videoclases que voy a dar todas las pautas para lo que es la parte de la redacción de documentos jurídicos. Pero como les dije por los grupos de clase, yo en la parte de ortografía no los puedo ayudar, porque esas son cuestiones que uno aprende en la escuela y en el liceo. Entonces yo sí los invito a los estudiantes que por una u otra causa pues tengan un poco de debilidad en ese tema de la parte ortográfica, pues que la refuercen, que aprovechen el tiempo, este lapso para reforzar ahí ese aspecto. Bueno, este breve pues inicio
No se vayan a asustar porque van a decir, cónchale, profe, pero no nos diste la parte de redacción, sino que nos diste nada más alguna normativa. No, viene un segundo video, viene un segundo, tercero y quizás un cuarto video, que es donde voy a iniciar con todo lo que es la parte de redacción jurídica. Además de las explicaciones y de los modelos que voy a pasar por los grupos para nuestra primera evaluación, que es un contrato de compraventa. Bueno, como siempre hago los videos cortos para que ustedes tengan la posibilidad de descargarlos rápidamente y que no tengan ese problema por causa que está de la lentitud del internet. Nos vemos en nuestro segundo video clase y éxitos como siempre.